6,02 por 10 elevado a 23 empanadas. Ahora una pregunta, chicos. Una pregunta. Si yo tengo una docena de huevos y una docena de empanadas como las que están viendo ustedes en la imagen, ¿tendrán la misma masa? Claramente no. No van a tener la misma masa. Por lo tanto, si volvemos acá, y estas son las equivalencias que nosotros vamos a encontrar, chiquillos. Si volvemos a esto, un mol de átomos de carbono, voy a encontrar número de Avogadro, átomos de carbono. Si yo tengo un mol de moléculas de agua, voy a encontrar número de Avogadro de moléculas de agua. Si yo tengo un mol de iones nitrato, voy a encontrar número de Avogadro de iones nitrato. Ahora, ¿cuál será la masa de un mol de átomos de carbono? ¿Cuál será la masa de un mol de moléculas de agua? ¿Cuál será la masa de un mol de iones nitratos? ¿Tendrán la misma masa o masas distintas? Asimismo, como un mol de huevos y un mol de empanadas tienen masa distinta, lo mismo ocurre cuando nosotros trabajamos a nivel atómico molecular, chiquillos. Un mol de átomos de carbono tiene una masa distinta a un mol de moléculas de agua, pero sí en un mol tienen la misma cantidad, pero masas distintas. ¿Se comprende, chiquillos, este concepto de mol y hacer las equivalencias? Recuerden que aquí nosotros estamos utilizando un concepto netamente químico, chiquillos, el mol. Pero en resumidas cuentas, el mol es la cantidad que nosotros conocemos, gramos puede ser, pueden ser kilos, solamente que hacemos una equivalencia, ya sea en masa o una equivalencia en cantidad. Entonces, chiquillos, fíjense aquí lo siguiente. Fíjense aquí lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con ese concepto que es bastante utilizado en química para hacer equivalencia, que es la masa molar. La masa molar. Fíjense, chiquillos, la masa molar. La masa molar es numéricamente igual a la masa de un átomo, de una molécula, de un ion, que estaba expresado en UMA, pero ahora lo vamos a expresar en gramos. Lo vamos a expresar en gramos. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Ojalá que tengan una tabla periódica, a mano. Siguiendo con estos ejemplos de equivalencia, fíjense, yo tengo un átomo de carbono. Vea por favor en la tabla periódica, busque el átomo de carbono. Busque el átomo de carbono e identifique, por favor, ese datito que sale ahí, masa atómica. No, del carbono. $12, chiquillos, 12. Ojalá que todos estén viendo ese 12. Algunos salen con decimales, otros salen todas las masas atómicas nosotros en química las aproximamos. Ya, por lo tanto, sale 12,0012. Si sale 15,99, lo vamos a aproximar a 16. Por lo tanto, ese 12, chiquillos, es la masa atómica de ese átomo de carbono, pero expresado en unidades de masa atómica, lo que se conoce como masa formular. ¿Ya? Ese no vaya a creer usted que ese 12 son 12 gramos.
porque la masa de ese átomo, como es un átomo, es extremadamente pequeña. Por lo tanto, ese numerito tan pequeño, nosotros lo vamos a hacer una equivalencia en unidades de masa. Y eso equivale a 12. Pero esa unidad de masa no me dice nada a nivel macro, a nivel de, por ejemplo, yo quiero masar o ver la cantidad de cierto número de átomos de carbono para poder ponerlos en la balanza. La unidad de masa atómica no me dice nada. Entonces, yo hago una equivalencia aquí. ¿Cuál es la equivalencia? La masa molar. La masa molar es ese numerito 12, pero ahora expresado en gramos. Por eso que ustedes ven ahí, chiquillos, miren, un mol o un átomo de carbono tiene una unidad de masa atómica de 12, pero tiene una masa molar de 12 gramos. Y ahí el 12 gramos es lo que le tiene que a usted hacer ya conexión en su cabecita, que es algo que nosotros conocemos. Por lo tanto, fíjense, usted le dice 12 unidades de masa atómica. ¿What? Pero si a usted le dice 12 gramos, ¿cuál es más entendible para usted? Yo creo que claramente gramos, chiquillos, gramos. Entonces, fíjense, para hacer esa conexión de todo lo que hay a nivel atómico molecular, nosotros vamos a hacer toda esa equivalencia a algo que nosotros podamos masar en nuestra balancita y poder hacer y analizar ciertas muestras, porque en esas muestras hay átomos, moléculas o iones, pero nosotros no podemos, por ejemplo, masar átomos. O sea, lo podemos hacer, pero lo podemos realizar, pero no lo podemos hacer en una balanza común y corriente como la que ustedes puedan tener en sus casas. Por eso que hacemos una equivalencia. Entonces, si yo tengo una muestra de carbono, chiquillos, yo tengo una muestra, sigamos con ese ejemplito, si yo tengo una muestra de carbono, ¿ya? Y yo quiero masar una muestra de carbono. Entonces yo hago la siguiente equivalencia. Fíjense, un átomo de carbono tiene una masa de 12 unidades de masa, que es el 12 que sale ahí, en su cuadrito de tabla periódica. Ahora bien, ese 12 yo lo expreso ahora, yo lo expreso en gramos. Y esa cantidad en gramos es lo que equivale a un mol de esa sustancia. Por eso que ustedes pueden ver aquí, un átomo de carbono tiene una masa de 12 unidades de masa atómica, que equivale a un mol de átomos de carbono. Y un mol de átomos de carbono tiene una masa de 12 gramos. Lo mismo pasa para el cloro. Busquen el cloro, chiquillos. Busquen el cloro. El cloro, si usted lo busca en su tabla periódica, tiene una masa atómica de 35, ahí está aproximado 35,5 unidades de masa. Pero si yo quiero hacer la equivalencia a gramos, claro, tiene 35,5 gramos, pero eso equivale a un mol de átomos de cloro. Un mol de átomos de cloro tiene una masa de 35,5 gramos. Y ahí yo empiezo después a jugar. Si yo tengo, fíjense, un átomo de oro tiene una masa de 197 unidades de masa. Un mol de átomos de oro tiene una masa de 197 gramos. Esa equivalencia en gramos es lo que se conoce como masa molar, la masa de un mol de esa sustancia. Vayan por favor al sodio, chiquillos, al sodio. Vayan al sodio. Ya, 23.
ese 23, si yo quiero, por ejemplo, tener 23 gramos de sodio. 23 gramos de sodio. ¿Eso a cuánto equivale? Equivale a un mol de sodio, un mol de átomos de sodio. ¿Qué pasa si ahora yo quiero tener medio mol? Si un mol masa 23, si un mol masa 23 gramos, chiquillo, un mol masa 23 gramos del átomo de sodio, medio mol serán 11,5 gramos. Y así yo puedo encontrar equivalencias. Yo puedo tener, por ejemplo, 1 gramo de sodio. 1 gramo de sodio. Ah, pero hablemoslo en lenguaje químico. 1 gramo de sodio va a equivaler a cuántos moles de sodio. Si yo parto de esa equivalencia que un mol, chiquillos, son 23 gramos. Que medio mol de sodio son 11,5 gramos. ¿Por qué? Porque, Josefa, porque usted parte de esta equivalencia. Un mol de átomos de sodio, su masa atómica, expresada en unidades de masa. 23, ese datito que le sale en la tabla periódica. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo tengo 11,5 gramos? Eso equivale a medio mol. ¿Qué pasa ahora, Josefa, si yo tengo 1 gramo de sodio? 1 gramo de sodio. Dígalo en lenguaje químico. ¿A cuántos moles equivale? Exacto, Héctor. Un mol de sodio es su masa atómica. Es decir, 23 gramos. Eso es lo que se conoce como masa molar. La masa de un mol de átomos de sodio. Entonces, fíjese, si yo estoy analizando una muestra de sodio, en química lo más común es que usted lo trabaje en moles, pero eso en realidad son gramos. Es como para hacer una separación de las otras ciencias nomás. Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje que es el mol. Entonces, si yo digo ahora 1 gramo de sodio, 1 gramo de sodio equivale a, como dijo Héctor, 1 en 23. Es decir, eso va a equivaler a prox a 0,0 y tantos moles de sodio. Entonces, chiquillos, nosotros estamos analizando una muestra. Imaginemos una muestra de 46 gramos de sodio. Exactamente, Héctor. Eso corresponde a 1 gramo. 0,05 mol. Entonces, a eso los quiero llevar, chiquillos. Miren, ese 0,05 moles de sodio es usted en equivalencia en gramos, equivale a 1 gramo de sodio, que son 0,05 moles de sodio. Entonces, tenemos lo siguiente aquí, chiquillos. La idea es que, si no comprende este conceptito, vaya preguntándome, chiquillos, para que todos tengamos el mismo lenguaje. Por eso que nosotros decíamos lo siguiente en la reunión pasada. Yo tengo aquí una molécula de agua, individual. Una molécula de agua. Una molécula de agua tiene una masa, expresada en unidades de masa, 18. ¿De dónde salió ese 18? De la masa del oxígeno y la masa del
hidrógeno. Eso quiere decir que el oxígeno tiene una masa de 16, si usted lo busca en la tabla periódica, y el hidrógeno 1. 18 unidades de masa atómica. Pero 18 unidades de masa no me dice nada. Entonces yo hago esa equivalencia a masa molar, a la masa de un mol de agua, que equivale a 18 gramos. Y en esos 18 gramos de agua, que corresponde a un mol, yo voy a encontrar esa cantidad de moléculas, que es el número de Avogadro. Esa es la escena, chiquillos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mol, estamos hablando también de gramos. Gramos que corresponden a la unidad de masa atómica o masa formular, pero ahora en unidades de gramos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir jugando aquí en transformando estas cantidades, chiquillos, de la siguiente manera. De la siguiente manera. Entonces, recordar, chiquillos, que cuando nosotros trabajamos a nivel de partículas, átomos, moléculas, estamos trabajando a nivel micro, ¿ya? Pero si yo quiero analizar ciertas muestras, tengo que masarlas. Entonces yo no voy a masar partículas porque no las puedo identificar por medios así tan simples como entidades aisladas. Entonces yo utilizo este conceptito que es el mol, que me sirve de nexo para este concepto que es la masa que nosotros vamos a trabajar en gramos. Entonces, fíjense aquí, nosotros partimos de estas equivalencias. Un mol, chiquillos, un mol contiene el número de Avogadro de partículas. Y un mol, la masa molar de esa sustancia. La masa molar, recuerden, es la unidad de masa atómica expresada en gramos. Por eso que en el ejemplito del agua, fíjense, la masa molar del agua equivale a 18 gramos, que es la misma UMA, pero expresado en gramos, que corresponde a un mol. Esas equivalencias en químicas les va a ayudar bastante para poder hacer estas equivalencias, chiquillos. Mire, usted tiene 3 maneras de hacerlo. Usted elige cuál le parece más simple para usted. Esta es una, en que usted utiliza aquí factores de conversión. Miren aquí lo sencillo que es esto. Miren, yo tengo aquí 49,5 gramos de carbono. 49,5 gramos de carbono. Los quiero transformar a mol. Entonces, yo parto de una equivalencia. ¿Qué equivalencia? Esta que les dije aquí. Un mol, la masa molar de esa sustancia. Entonces, yo sé que un mol de átomos de carbono, su masa atómica, que es 12, pero expresado en gramos, porque ahora estoy trabajando con un mol. Entonces, fíjense, aquí se cancelan los gramos de carbono y va a quedar el resultado expresado en moles. Lo mismo para acá. 5,15 gramos de hidrógeno, ¿a cuántos moles de hidrógeno equivale? Pero yo sé que un mol de hidrógeno equivale a su masa atómica, expresado en gramos. Por lo tanto, corresponde a 5,15 mol. Lo mismo para el nitrógeno, chiquillos, un mol equivale a 14 gramos, la masa de nitrógeno que sale en la tabla periódica. Un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Por lo tanto, yo puedo hacer esas equivalencias. Este esquemita se llama transformar por factores de conversión, utilizando esa relación.
¿Cuál relación? Esta. 1 mol masa la masa molar de la sustancia. ¿Ya? Como todavía no estamos transformando a partículas, pero estas son las dos relaciones bastante común en química. Otra forma de realizar estas conversiones, chiquillos, es la siguiente. Fíjense, aquí utilizando estas proporciones, fíjense, 58 gramos de nácleo corresponden a un mol de nácleo. ¿Cómo yo sé que corresponde a un mol de nácleo? Porque sumé la masa del sodio y la masa del cloro que me da 58 gramos. Eso corresponde a un mol. 15 gramos, ¿a cuántos moles equivale? Yo hago esa equivalencia, que al final es lo mismo que acá. Que en otras palabras es la cantidad en gramos dividido por la masa molar. Entonces, si se dan cuenta que en esta proporción, ese 15 por 1 dividido en el que está solito. Y me da 0,25 mol. O simplemente utilice lo siguiente. Eso. Si yo quiero transformar de gramos a mol, yo simplemente divido la masa que le doy en la masa molar, que corresponde ahí a la masa de 1 mol de esa sustancia. ¿Cuál es más fácil a usted? La que usted ahí con sus habilidades estime conveniente. ¿Ya? En palabras simples, pasar de gramos a mol es dividir la cantidad dada por la masa atómica o masa molecular de esa sustancia, que en conjunto se llama masa molar porque está expresada en 1 mol. ¿Ya? Entonces, chiquillos, sí, Martina, para este caso, ¿cómo es el agua? Porque nosotros trabajamos con la masa molar. Son 18 gramos. Esos 18 gramos yo puedo hacer una equivalencia en volumen después. Solamente que nosotros los líquidos los expresamos, claro, en los volúmenes de litros, en centímetros cúbicos, pero eso si usted lo pone en una balanza también da cierta masa. Entonces, chiquillos, fíjense, ahora usted tiene que adquirir experticia en lo siguiente. En lo siguiente. ¿Qué cosa? Fíjense, 5 gramos de hidróxido de sodio. 5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuántos moles corresponde? 5 gramos de hidróxido de sodio. ¿A cuántos moles corresponden? 5 moles de hidróxido de sodio. La idea es que todos chiquillos estén ahí, por favor, haciendo el calculito. Y después lo analicemos también. $5 gramos de hidróxido de sodio. 5 gramos de hidróxido de sodio. Ah, no, gramos, pero dígamelo en moles mejor, por favor. Partan primero por tener, recuerden que esta es una relación con la masa formular de esa sustancia, por lo tanto tienen que tener el hidróxido de sodio. Deben partir por eso. ¿Alguien tiene ese cálculo ya? Puede utilizar el factor de conversión, puede utilizar ahí la ecuacioncita que está presentada o puede utilizar ahí esa proporción. Partiendo siempre 1 mol de hidróxido de sodio, ¿a qué masa corresponde? Y ahí hace la equivalencia. ¿Alguien tiene el datito ya?
Ese es el hidróxido de sodio. Y yo tengo una muestra de 5 gramos. Ya, ¿qué tiene Ignacia? O sea, es que ni siquiera sé si lo que hice está bien o no. No, pero dígalo nomás, aquí. Ya que asume como las masas del sodio, el oxígeno y el hidrógeno, y ¿Ya eso me cuánto dio le dio? 40. Ya, 40. Ese 40 es la masa de un mol de esa sustancia. 40 gramos corresponde a un mol. Y ahora yo tengo una muestra de 5 gramos. ¿A cuántos moles corresponde? Ahí puede hacer la equivalencia ya. Y esa era la pregunta, Héctor. ¿A cuántos moles corresponden 5 gramos de NaOH? Ya, aquí lo vamos a hacer en conjunto. Dígame. Exactamente, esa es la relación. 5 en 40. Que debe dar como 0 y tanto. Exactamente, Ignacia. Entonces, 5 gramos de hidróxido de sodio, eso en lenguaje químico corresponde a 0,125 moles. Esa es nuestra pregunta, chiquillos. 5 gramos de hidróxido de sodio, ¿a cuántos moles equivalen? Usted debe partir de una relación que usted conozca. ¿Yo qué relación conozco? Yo sé que un mol de esa sustancia equivalen a 40 gramos. ¿Cómo yo sé que vale 40 gramos? Sumé la masa del sodio, la masa del oxígeno y la masa del hidrógeno. Eso me da 40 gramos. ¿Ya? Un mol equivale a 40 gramos. Por lo tanto, yo ahora tengo 5 gramos. ¿A cuántos moles equivale? Ahí utilicé, chiquillos, esa proporción, esa relación ahí. Un mol equivale a la masa molar de esa sustancia, que es sumar las masas atómicas. Por lo tanto, chiquillos, aquí lo que pude realizar es una de las formas que yo tengo para poder transformar de una equivalencia a otra. Entonces aquí yo pude haber hecho simplemente la masa, que es 5 dividido en la masa molar, que es 40. 5 dividido en 40. O pude utilizar un factor de conversión. 40, o sea, 5 gramos lo multiplico por 1 en 40. ¿Qué me va a dar? Lo mismo. 0,125 moles. 0,125 moles. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si yo tengo una muestra que me dice, está rotulada, aquí hay 0,125 moles de esa sustancia, que en este caso es hidróxido de sodio? Ah, pero yo puedo hacer la transformación. Ah, eso equivale a 5 gramos. 5 gramos.
En esto usted tiene que ser rápido, en el sentido de que transformar de una unidad a otra. Entonces, chiquillos, fíjense para que adquieran experticia, yo tengo ahora 2 gramos de fluoruro de calcio. Dos gramos de fluoruro de calcio. Eso en moles, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? 2 gramos de fluoruro de calcio. Primero yo debo tener cuál es el fluoruro de calcio. Porque siempre para transformar de gramos a moles yo necesito la fórmula de esa sustancia. Porque es una relación con sus masas atómicas. ¿Ya? ¿Cuántos tenemos? La masa no, la masa molar no. Héctor, la masa molar ahí no me convence. Ahí sí, Martina. ¿Y cuánto da eso en valor? Entonces, chiquillos, ahí nosotros tenemos que, no, ese es el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno, pero yo les dije el fluoruro de calcio. Y el fluoruro de calcio es ese. Exacto, Ignacia. Ahí usted trabajó con 3 decimales, pero es lo mismo. Entonces, chiquillos, fíjense, 2 gramos de fluoruro de calcio equivale a 0,025 moles o 0,02 moles si trabaja con 2 decimales. Trabajemos con 2, chiquillos. Trabajemos con 2 aproximados. Entonces vaya preguntándose usted, ¿sé o cómo voy en la transformación de gramos a moles? $17 gramos de potasio, chiquillos. 17 gramos de potasio. ¿A cuántos moles equivalen? Exacto. Ese, chiquillos, es la operación que nosotros debemos realizar para transformar de gramos a moles, hacer esa relación con la masa molar. Esa masa molar corresponde a la masa atómica si es un elemento, por eso que ahí es en 39, o a la suma de las masas atómicas si es una molécula. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿O no? Lo que estamos haciendo es transformar de gramos a moles, que en este caso 17 gramos de potasio corresponde a 0,4 moles.
o 0,44 moles. Se utilizó 2 decimales. El último ejercicio, ahora sin ayuda. La idea es que todos vayan, por favor, escribiendo en el chat ahí el valor. Ese valorcito, chiquillos, expresémoslo en moles. 7 gramos de hidróxido de calcio. Verifique la masa, Héctor, la masa molar. Sí, tiene que formular la sustancia. Como usted sabe ya, formular el hidróxido de calcio. Hágalo mental ahí no. Exacto. Sí, Ignacia. Chiquillos, claro para todos los que están escuchando. Exacto, Héctor. A todos les dio 0,09 moles de hidróxido de calcio. ¿Usted lo aproximó, sí, Martina? Está bien igual. Está bien. Eso es. ¿Qué dicen los demás? ¿Les dio ese valor? O expresarlo solamente, 7 en 74. Partiendo de la relación, chiquillos, de que un mol de hidróxido de calcio equivale a 74 gramos. Por lo tanto, ahora yo no tenía los 74 gramos, tenía 7 gramos. Exactamente, Isidora. Esa es la relación que usted tiene que hacer. ¿De dónde vino ese 74? Vino de la masa molar de esa sustancia, que es la suma de las masas atómicas, que da 74. Entonces, chiquillos, ahora sí, por ahí en las filas que hacen para entrar ahí al mall, al supermercado, si a ustedes les preguntaran a cuántos moles equivalen cierta cantidad de gramos de una sustancia, ¿están en condiciones de hacerla? ¿Qué necesitan como dato obligatorio para hacer esa transformación? Exacto, salgan con una tabla periódica ahora. ¿Necesitan ahí una tabla periódica? Exactamente, necesitan eso. Miren, qué bueno lo que anotó Isidora. Esa es una calculadora también. Lo que anotó Isidora, chiquillos. Fíjense, nosotros en química, y muchas veces si ustedes leen un libro de química, les va a salir ese concepto masa atómica como peso atómico. ¿Ya? Eso
ese concepto a veces de masa molar, esa que es la equivalencia que hacemos en gramos de un mol, le va a salir como masa molecular. ¿Ya? Solamente que antiguamente, cuando yo estudiaba, chiquillos, esta masa molar se llamaba peso atómico o peso molecular. Pero después los físicos reclamaron que peso no es lo mismo que masa, peso es la fuerza con que ya, así que ya cambiémosle peso, cambiémoslo a masa, ya para que queden tranquilos. Pero se sigue utilizando ese concepto, así que no vaya a pensar que el peso atómico, ¿qué peso? No, peso atómico hace referencia a lo mismo. Exactamente. Para química. Entonces no vaya a pensar ahí que peso, incluso algunas tablas periódicas, chiquillos, la masa atómica todavía le siguen escribiendo ahí peso atómico, porque ha sido imposible sacar esa terminología. Ahora, si esto lo escucha, si escucha ahí la masa, que le hacemos la misma equivalencia que peso, obviamente que para un físico eso es una aberración. Así que no se asuste, no le pega al gato si usted quiere calcular, quiere transformar a moles y busca en la tabla periódica y le sale peso atómico. No, yo necesito la masa atómica, no es la misma cuestión. Entonces, chiquillos, fíjense aquí. Lo que cuando nos metemos a nivel cuántico, Héctor. Exactamente. Lo queremos explicar a nivel químico, pero necesitamos ahí una explicación física. Pero ¿cómo? Pero en esa parte no, porque después ya la física, ahí ya le pego al profesor. Sí, el gatito de Schrödinger, famosísimo. Entonces, chiquillos, fíjense aquí. O sea, el objetivo de esta reunión es que nosotros podamos y que usted esté en condiciones de, y fíjense esto, gramos, nosotros en químicas esos gramos los expresamos en moles. ¿Ya? Lo expresamos en moles. Entonces, nosotros hacemos estas equivalencias. Esta equivalencia que nos ayuda bastante ese conceptito, el mol. El mol de cierta sustancia, yo puedo encontrar su equivalencia en gramos, pero para eso yo necesito la fórmula de esa sustancia para ver a cuánto equivale un mol de esa sustancia, cuánto equivale la masa de un mol de esa sustancia. Y eso es lo que estábamos haciendo ahora. Y transformar de gramos a mol es simplemente los gramos dividido en la masa molar de esa sustancia. ¿Alguna duda, chiquillos, de cómo transformar de gramos a mol? ¿Algún comentario? Sí, todo eso lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a hacer, Héctor. Ahora solamente estamos haciendo esa equivalencia. Después vamos a ver cuántas moléculas hay en cierta cantidad de moles, partiendo de que en un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23. Profesor, una pregunta, ¿ese número, el 6,02, 10 ¿Sí? elevado a 23, siempre se va a repetir? O sea, para todos los elementos. Para todos, para todos. Esa es una equivalencia fija en química, para todos los elementos. Ah, gracias.
un mol de un mol de hidrógeno, un mol de protactinio, un mol de bromo, un mol de yodo, en ese mol voy a encontrar siempre 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de protactinio, de bromo, de yodo, de selenio, galio, aluminio. Un químico, Amadeo Avogadro, aunque quieran decir que también era físico. Entonces, chiquillos, yo les voy a hacer llegar vía formulario o vía guía a su correo unos ejercicios en lo que usted va para que vaya viendo su avance de esto, de transformar de gramos a moles. ¿Les parece? Y vaya viendo su avance. Entonces, en eso vamos a quedar, chiquillos. Mañana nos vamos a reunir un ratito a las 3, chiquillos, para conversar una cosita que tengo que informarles sobre esta tercera etapa de que vamos a comenzar en el liceo. Así que a las 3 nos vamos a reunir un ratito. Mañana. No, Héctor, es otra cosa. Bueno, igual eso igual puede estar, tiene que estar siempre presente, porque eso a nosotros igual nos han dicho varias fechas, pero nunca se cumple. Pero ahí lo vamos a conversar. Así que mañana nos vamos a reunir un ratito a esa hora de las 3. Entonces, chiquillos, hoy día era transformar de gramos a mol. Les voy a enviar esos ejercicios para que usted ahí los pueda realizar con mucha calma. Entonces, nos vemos mañana, por favor, a esa hora de las 3. ¿Mañana a las 3? Sí, mañana a las 3. Ah, ok, ya, ahora sí voy a estar. Sí. Sí, sí que ahí nos vemos. Sí, no se preocupe. Ahí nos vamos a ver. Chao, chiquillos, chao, Emilia, chao, Camila, chao. Adiós. Chao, chiquillos, chao a todos. No, nos vemos. Usted chao, igual. cuídese. Chao, Martina, chao, Francisco. Chao, Divek, chao, Solange, chao, Valentina, chao, Catalina, chao, Flo. Chao a todos. Chao, Julián.